iglesia? Dios le bendiga. Amén. Ahora sí, yo dije estoy solo. Pasó ahí. Se ven hermosos desde acá. Aleluya. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en la iglesia y permitirnos llevar la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy precioso y desde las 8 de la mañana mi esposa también estuvo trabajando este tema y he titulado el mensaje del día de hoy: amar como Dios ama. Para los que les gusta tomar nota, en su agenda, en su cuaderno, son temas importantísimos, amada iglesia, y esas notas que tomamos también nos ayudan en un momento determinado, cuando se presente la necesidad, en el compañero del trabajo, a un familiar, una persona llegada. El Señor nos ayuda a recordar esto, y al tener esos apuntes también nos enriquece. Amén. Amar como Dios ama. Y quiero que en esta mañana profundicemos en varias cosas que creo que si somos sensibles hoy a la palabra del Señor, al paso de esa palabra, nuestras vidas pueden cambiar por completo. Porque a veces andamos como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas, y no llegamos a esa tierra prometida, iglesia. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 13, y vamos a estar leyendo el verso 34, 35. Ese es nuestro texto base de la enseñanza de la palabra en esta mañana. Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, verso 34, ahí vamos a arrancar. ¿Y cómo dice la palabra del Señor? ¿Ya la tenemos toda? Aquí está, muy bien. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Un qué? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice la palabra del Señor. Verso 35. En esto conocerán todos que sois ¿qué? Mis discípulos, si tuviesereis amor los unos por los otros. ¿Qué les parece si lo leemos nuevamente todos al unísono? 1, 2 y 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Muy bien. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Amado, me encanta cómo la palabra, cómo el corazón de Dios siempre nos dirige, siempre nos apunta, siempre nos instruye a amar. A amar, iglesia. Estas palabras que acabamos de leer son palabras de Jesús. Son palabras que tuvieron lugar y fueron pronunciadas por Jesús durante la última cena. Esperó el Señor a la última cena para pronunciar estas palabras. Este era un momento de intimidad. Imagínense por un momento todos sentados a la mesa y Jesús en ese lugar da un mandamiento nuevo. Quizás
profundizando en esta enseñanza, venía a mi mente y yo decía, pero ¿por qué en ese momento el Señor dio ese mandamiento nuevo? Quizás vio la situación de sus 12 apóstoles. ¿Cuál era el comportamiento de cada uno de ellos? Y Jesús dice, allí en la intimidad, en esa reunión, Jesús les dice que os améis unos a otros, como yo os he amado. Qué tremendo, iglesia. Pero no solo se queda ahí, sino que agrega algo más. ¿Y qué es lo que agrega? ¿En qué se conocerá que somos sus discípulos? ¿En qué se va a conocer que tú y yo somos discípulos del Señor? Y Jesús le estaba diciendo allí a sus 12 apóstoles, ¿en qué os conocerán que sois mis discípulos? ¿Ah? Qué tremendo. ¿Y por qué es un mandamiento nuevo, iglesia? ¿Te has puesto a pensar por qué es un mandamiento nuevo? Porque, escúchame algo, no es nuevo en el sentido de amar, no. Es decir, ya estaba ese mandamiento en la ley y era parte de la ley amar a Dios, amar al prójimo. Pero ¿por qué dice Jesús que es nuevo? Porque si es nuevo en cuanto al modelo, y aquí está la clave que Jesús les da. Porque dice, como yo os he amado. Ahí está la clave, iglesia. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, un verdadero discípulo, escucha bien, ama a Dios. Un verdadero discípulo sigue a Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿es posible amar como Dios ama? No me conteste. ¿Es posible amar como Dios ama? ¿O cómo puedo amar yo como Dios ama? ¿Cómo puedes amar tú como Dios ama? Vivimos en una lucha constante, iglesia, de la que hablaremos en esta mañana. Y son 2 puntos que les quiero dejar. 2 puntos quiero dejar sobre el amor. Punto número 1, para los que están tomando nota. Punto número 1, quiero hablar sobre el amor del Padre. Ese amor que nos da la libertad. Ese amor que nos lleva a otro nivel, iglesia. Quiero que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Y dice así la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero sigue diciendo el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Voy a repetirlo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Dios es amor. Verso 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, ¿qué hizo? ¿A quién envió? A su Hijo unigénito. ¿A dónde lo envió, iglesia? Al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Me fascina lo claro, lo transparente, iglesia, que es la palabra. La evidencia de que somos sus discípulos se manifiesta en el amor que tenemos los unos con los otros. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Pero para que esto sea posible, iglesia,
Para que esto suceda, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. Porque Dios es amor. Y esto es lo que necesito que entendamos en esta mañana, iglesia. Un discípulo es capaz de amar como Dios nos pide que amemos cuando conoce a Dios. Un discípulo, mira a la persona que tiene a su lado y dile, un discípulo es capaz de amar como Dios nos pide que amemos cuando conocemos a Dios. Es decir, iglesia, cuando conocemos sus promesas, cuando conocemos realmente quién es ese Padre amoroso. Y entonces, para que suceda esto, es necesario, iglesia, escúchame, que tú y yo nos topemos de frente con el amor del Padre, con el amor que nos da libertad. Si no nos topamos, si no nos chocamos de frente con ese amor, no vamos a poder experimentar esa plenitud de ese amor del Padre. Efesios capítulo 3, acompáñame allí. El verso 17, mira lo precioso que dice la palabra. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, verso 18, sean ustedes plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Verso 19, para que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. Qué tremendo es la palabra. ¿Habrá alguno en este lugar que quiere ser lleno de la plenitud del amor de Dios? ¿Habrá aquí alguno que quiere ser lleno de la plenitud del amor de Dios? Aleluya, qué hermoso, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Rey. La Biblia nos habla de que hay una meta. Y la meta de la vida cristiana no es recibir a Jesús. ¿Cómo, pastor? Escúchame bien. La meta de la vida cristiana no es solamente recibir a Jesús. La meta de la vida cristiana no es recibir a Jesús. Esa, iglesia, es el punto de partida. Recibir a Jesús. Ese debe ser nuestro punto de partida. La meta de la vida cristiana, según Efesios capítulo 4, y acompáñame allí, verso 13, dice que es llegar a la plenitud, es llegar a la madurez, es llegar a la estatura, hasta la medida del varón perfecto. Es llegar a la expresión plena de todo el potencial con el que Dios nos ha creado. ¿Sabías? Y tú tienes que tenerlo claro. Dios te creó con un potencial para que tú puedas desarrollar la obra de Dios. Porque es que ese potencial viene de Él. No es que tú lo consigues, no es que tú te gradúes en un ministerio, no, es que ese potencial se lo da el Señor, nuestro creador, iglesia. Nadie puede experimentar la plenitud de Cristo si no conoce a cabalidad la profundidad del amor. Por eso leímos ahí en Efesios 3:17, y la palabra habla aquí de estar arraigados y cimentados.
¿Qué significa esto, iglesia? De estar arraigados y cimentados. Significa establecerse firme y profundamente en una base sólida y tener un fundamento inamovible, escúchame, un fundamento inamovible y con unas raíces profundas que se nutren, que dan estabilidad emocional, espiritual, fortaleza, madurez, libertad, comprensión. Ese es el amor del Padre, iglesia. Ese es el amor del Padre, iglesia. La palabra es clara y mire que no es simplemente asistir, no es simplemente venir a un servicio más. La palabra es clara y dice, es estar arraigados y cimentados en una base sólida. ¿Y cuál es tu base sólida y cuál es mi base sólida? La palabra del Señor. Creer en las promesas que nuestro Padre Celestial tiene para tu vida y para mi vida, iglesia. Ese es el amor del Padre, iglesia. Y es un tema complicado. No es fácil, porque muchos de los que estamos acá y que hemos conocido y hemos recibido a Cristo, tenemos la idea de que ya conocemos el amor de Dios. Pero tienes que saber en esta mañana que ya conoces el amor de Dios para salvación. Escúchame bien. Conocemos el amor de Dios para salvación. Todos los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, Él empieza a hacer cambios. ¿Cuántos han rendido su vida a Cristo? Amén. Muy bien. Todos los que rendimos nuestra vida a Cristo, hemos recibido a Jesús como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Amén. Conocemos ese amor de salvación, porque fue Él que nos atrajo, iglesia. Pero ese no es el amor de plenitud. La manifestación del amor de Dios comienza con el amor de salvación. Porque el amor de salvación, iglesia, nos lleva a la eternidad. Pero el amor de paternidad nos lleva a tener una identidad. Uno nos lleva a tener salvación, pero el amor de paternidad nos lleva a tener una identidad. Todos hemos tenido papá y mamá, quizá de pronto ya el Señor se los llevó. Pero hay una identidad tuya, con tu padre, con tu madre, ¿cierto? Y es completamente diferente ese amor de salvación a ese amor de identidad. La realidad es que, iglesia, Dios nos atrajo. Dios nos atrajo. Nos atrajo con su amor. Nos atrajo con su presencia. Nos atrajo con cuerdas de amor, iglesia. El amor es la característica. Es lo que cautivó nuestro corazón. Es lo que despertó nuestro espíritu. Es lo que activó el arrepentimiento. El amor. Es algo que de alguna manera u otra nos compungió en nuestro espíritu para decir, tengo que humillarme, tengo que arrepentirme, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Iglesia, tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada, nada, para que el Señor nos amara. ¿O qué hiciste para que el Señor te amara, iglesia? No tuvimos que hacer absolutamente nada. Y Él nos atrajo. Él nos atrajo con su amor.
Yo no hice nada, iglesia, Señor, para que tú me amaras. Pero tú me atrajiste. Y no con cuerdas de condenación, iglesia, no con cuerdas de maldición, me atrajo con su amor precioso, iglesia. Ninguno de los que estamos aquí, iglesia, estamos aquí por miedo al infierno. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por amor al Dios Todopoderoso. Estamos aquí por amor, porque Él nos salvó, iglesia. Aleluya. Y para que esto sea posible, iglesia, necesitamos conocer ese amor de plenitud. Cuando llegamos a Cristo, cuando ya no somos, cuando ya somos una nueva criatura, cuando nacemos de nuevo, necesitamos avanzar para vivir para Él, para ser sus discípulos. Y esto tiene un precio. Esto no es gratis. Amén. Y por eso es que algunos cristianos se quedan estancados. Porque esto tiene un precio. Y hay que desprendernos de muchas cosas que por mucho tiempo traemos. Y tenemos y venimos cargando esa maleta desde nuestros hogares, desde lo que vimos desde papá y mamá. Y cuando salimos de ahí, llevamos esa maleta. Y a veces aplicamos esa misma maleta en nuestro nuevo hogar. Y resulta que esa maleta trae cosas que no construyen, que no nos dejan levantarnos, sino que por el contrario nos tienen estancados. Y la palabra del Señor es clara hoy. Para yo poder ser un discípulo del Señor, necesito avanzar, no me puedo quedar estancado. Necesito conocer el amor de plenitud, iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Miren lo que dice. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Verso 2. Amados, ahora. ¿Qué quiere decir ahora, iglesia? Mira, si dice ahora es porque no era antes. La realidad es que todos nacimos y todos somos criaturas de Dios, criaturas de Dios. Somos su creación. Pero la Biblia dice, y lo hemos escuchado muchas veces, en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que, creyeron en su nombre, ¿qué les dio? Les dio potestad de ser, hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hechos hijos de Dios. Y para que tú seas un verdadero discípulo, tienes que haber nacido de nuevo, iglesia. Y tienes que conocer a ese Dios amoroso, precioso, que nos ayuda cada día. Y termina la palabra, ese verso en Juan dice, no son, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Esto es súper importante, iglesia. Aquí es donde entramos a uno de los temas más complejos que nos cuestan como personas, como seres humanos, iglesia. ¿Cómo identificar que el amor más profundo es el que te va a dar identidad, iglesia?
¿Cómo podemos identificar que el amor más profundo, el que me va a dar identidad, el que me va a sellar, el que va a evidenciar, me evidencia como discípulo, me va a ayudar a caminar en esta tierra siguiendo y viviendo a plenitud la vida cristiana? ¿Y sabe cuál es? Es el amor del Padre. Y aquí tenemos dificultades, iglesia. Porque la verdad que hablar de paternidad, y lo hablo con todo respeto, iglesia, si toco de pronto algunas fibras allá adentro, hablar de paternidad es complejo para muchos, es complicado. Porque para muchos la paternidad representa castigo, la paternidad representa abandono, la paternidad representa dolor, confusión, miedo, temor. Porque quizás tuvimos el ejemplo de un padre que nos maltrató. Y hablar de este tema es complejo, iglesia. Entonces, cuando no tenemos ese trasfondo cerrado, cuando no está sanado, es complicado, iglesia. Y se corre el riesgo de llegar a Cristo, escúchame bien, pero evito acercarme a Él como Padre. Hay muchas personas que dicen, yo lo puedo aceptar como Señor, lo puedo aceptar como Salvador, lo puedo aceptar como Rey, lo puedo aceptar como Creador, pero no me digas que tengo que abrazar una relación con Él como Padre. ¿Y sabes por qué? Porque ese trasfondo, lo que traemos de atrás, no hemos cerrado ese capítulo, no hemos sido sanados de lo que vivimos con nuestros padres. Y por eso ese tema es complicado. No podemos amar como Él ama y ser verdaderamente sus discípulos si no colisionamos, si no chocamos con Él de frente, con su paternidad y la abrazamos, iglesia. ¿Qué hace un niño de 3, 4, 5, 8, 10, aún mayor de edad? Porque a mí me pasa con mis hijos. Llegan y es abrazar a su papá, a darle un beso. ¿Qué tiene que hacer él? Nada. Muy seguramente, como me ha pasado a mí con mis hijos, cometieron un error, se pusieron bravos, pero llegan y ¿qué quieren? El abrazo de un padre. ¿Cuántos necesitan el abrazo de un padre? Y muchos no lo tienen, y hay un Padre amoroso, misericordioso, que es nuestro Creador, que está con sus bracitos abiertos, que quiere abrazarte, iglesia, que quiere decirte, hijo, aquí estoy. No me importa lo que hayas hecho, no me importa dónde te hayas metido. Aquí estoy, con esos brazos de amor, con esa misericordia. Aquí estoy para ti, dice el Señor, iglesia. Y ese amor nunca cambia, a pesar de que nosotros cometamos los errores que cometamos, iglesia. Su amor está dispuesto, disponible para ti, para mí en esta mañana, iglesia. Ese es el amor de plenitud, iglesia. Ese es el amor de paternidad. Ese es el amor que tiene el Padre para ti, para mí, iglesia. Efesios capítulo 1, verso 5.
Mira cómo empieza este versículo y dice, en amor. Mira que empieza, en amor. Siempre vas a encontrar en la Biblia el fundamento, el fundamento de Dios, lo primero que Él pone para relacionarse con nosotros es el amor. Y dice el verso 5 de Efesios 1, en amor, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, iglesia. Déjame darte una buena noticia, iglesia. Dios ya tomó la decisión. Él ya decidió. Y decidió aceptarte a ti y a mí como somos, iglesia. Con todos nuestros defectos, con todas nuestras cosas. Tú conoces tus cosas, yo conozco mis cosas, iglesia. Y el Señor decidió aceptarte así. Y tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada. Nada, iglesia. El problema, ¿sabe dónde está, iglesia? Es que nosotros no queremos tomar esa posición. Y si no somos hijos, tampoco vamos a ser sus discípulos, iglesia. Cuando llegamos a Cristo, recibimos el amor de salvación y de pronto encontramos la opción de quedarnos con el trasfondo de que su amor está ahí, de lo que representa para nosotros el amor. Y a veces lo confundimos con el amor de la familia, con el amor de la casa, con el amor del padre, con el amor de una relación. Y ahí es donde muchos empiezan a tener problemas. Dicho de forma sencilla, iglesia, Dios decidió amarnos y no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Él nos ame más o nos ame menos. No podemos hacer nada. Simplemente el Señor decidió amarnos. Amarnos. Qué hermoso. Y ese amor nos lleva a que seamos sus discípulos, iglesia. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer, porque el amor de Dios no tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Tiene que ver con lo que somos, con lo que tú eres. Escúchame, no tiene que ver nada el amor del Señor con lo que nosotros hacemos. Así que no vale hacer ninguna obra, iglesia. Es con lo que tú eres. Entiéndeme, nosotros mostramos el amor para con Él, en que le obedecemos, en que vivimos para Él, amamos lo que Él ama, anhelamos y vivimos haciendo su voluntad. Y entonces, no nos cabe en la cabeza a veces que yo tenga que hacer, que no tenga que yo hacer nada para que Él me ame. No nos cabe eso en la cabeza. Y siempre vivimos haciendo algo pensando en que si yo hago esto, Él me va a amar más. Y no, iglesia, Él ya decidió amarte. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces diariamente le fallamos al Señor? Y Él te sigue, me sigue amando, iglesia. Su amor está ahí. ¿Cuántas veces hacemos cosas preciosas, hermosas para el Señor? Servimos, estamos en un ministerio. Y no por eso el Señor te va a amar más. No, Él decidió amarte. Y punto, decidió amarte, iglesia. Y no nos cabe en la cabeza. Y quiero que te quede claro en esta mañana que tú y yo no tenemos que hacer nada
para que Dios nos ame. Fue una decisión que Él tomó. Amén. Punto número 2. Quiero tocar el tema del amor de esclavitud. Amor de esclavitud. El amor de esclavitud, iglesia, tiene que ver con las características de haber crecido en un amor condicionado. ¿Y condicionado a qué, iglesia? A que tengo que hacer algo para que Él me ame. Ese es un amor de esclavitud. Tengo que hacer algo para que Él me ame. Así te formaron, así nos encajaron eso en nuestra médula, así nos metieron eso hasta los tuétanos, iglesia. Y la idea de que el amor es algo que tú tienes que ganarte. Y es algo que viene a veces desde nuestra niñez. Si te portas bien, si haces esto, si haces tal cosa, entonces te voy a querer, te voy a premiar, te voy a hacer, y nos quedamos con eso. ¿Y sabe qué es eso? Un amor condicionado. Y ese es un amor de esclavitud, iglesia. Pero cuando llegamos a Cristo, si no tenemos cuidado, iglesia, y eso es lo que a muchos cristianos les pasa, si no sabemos manejar esto, tratamos de seguir manejando ese mismo concepto del amor. Es como si tengo que hacer algo, varias cosas para que Dios me ame más. Y entonces empezamos algo estando en Cristo, que no es la voluntad de Dios. Y muchas veces es la base de la forma en que te relacionas con Él. Y cambiamos. Y tenemos miedo a relacionarnos. Y tenemos temor a relacionarnos con Dios. Y hay algo dentro de nosotros que no nos permite. Porque pensamos que si no hago esto, Él me va a castigar. Que si no hago tal cosa, Él no me va a dar bendición. Y estamos condicionados, iglesia. Y se convierte eso en una esclavitud. Y empezamos a ver la paternidad desde un punto de vista de una esclavitud. Y Él no vino a eso. El Señor Jesús no vino a eso. Él vino a que tú puedas llegar a ese trono de gracia. Con todos tus problemas, con todos tus defectos, mis defectos, con todas nuestras fallas. Porque su misericordia está ahí para todos, iglesia. Podemos orar, leer la Biblia, congregarnos, servir al Señor, pero hay algo dentro de nosotros y lo podemos ver externamente. Externamente yo puedo servir, estar integrando un grupo, poder llevar la palabra, hablarle al que no conoce de Dios, y eso es externo, pero internamente no estoy viviendo un amor de plenitud, simplemente estoy viviendo un amor de esclavitud. Te tengo que hacer para que el Señor me dé. Y no es así, iglesia. ¿Cuál es la motivación de todo esto? De que tengo que obedecer. Sí es bueno obedecer la palabra, sí es bueno congregarme, sí es bueno hablar del Señor, claro. Pero no debe ser una esclavitud, iglesia. Tú no lo puedes asumir como una esclavitud. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de todo esto? Yo soy discípulo porque amo al Señor. Y ese amor que me cautivó, ahora quiero que viva en mí. Porque ese es un amor que llena, que no me da esclavitud, sino que es un amor que sobresale, iglesia. Juan capítulo 8,
Verso 34, mire cómo dice la palabra. Jesús respondió: de cierto os digo, les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Tú no tienes que ser esclavo del amor. El pecado nos convierte en esclavos. Eso sí lo tienes que tener claro. El pecado te convierte en esclavo. ¿Y el esclavo? ¿Qué pasa con el esclavo, iglesia? ¿Sabías que el esclavo no recibe heredad? ¿No recibe? ¿Qué recibe el esclavo? Simplemente un salario. Y luego tiene que irse. Pero ¿qué recibe el hijo? Heredad. Y el Señor tiene una heredad preciosa para ti. El que comete pecado se hace esclavo de Satanás, no de Dios. Es una decisión que tomamos tú y yo al margen de Dios. Tú decides, yo decido. Si me quiero ir por este camino o si me quiero ir por el otro camino. Simplemente el Señor te dice: hijo, aquí está la directriz. ¿Quién decide? Tú y yo. Verso 35, esto me encanta. El esclavo no se queda en casa para siempre. El esclavo no se queda en casa para siempre. Es importante que entendamos esto, porque esta es una de las razones, iglesia, por las que hay tanto, y lo digo con respeto, tanto turista espiritual en las congregaciones. Es una de las razones por las cuales hay tanto individuo saltando de congregación en iglesia en iglesia. Esta es una de las razones por las que tenemos tantos cristianos Cometa que aparecen cada 70 años. Vienen una vez y no vuelven, ¿cierto? Son cometas. Y entonces, ¿y por qué sucede esto, iglesia? Porque si esta semana hice bien, oré, leí la Biblia, hice buenas obras, obedecí, me comporté a la altura, entonces este domingo sí me siento bien y puedo ir a la iglesia, saltar, danzar, levantar las manos, orar. Pero por casualidad, si en esta semana le fallé al Señor, metí las de caminar, entonces no me merezco ir a la congregación, no me merezco levantar mis manos, iglesia. No puedo acercarme a Él porque estoy viviendo un amor de esclavitud, iglesia. Y ese amor es un amor de merecimiento. Me tengo que merecer el amor de Dios, me tengo que ganar el amor de Dios, me tengo que ganar el favor de Dios, me tengo que ganar la aceptación de Dios. Y no, iglesia, el Señor te aceptó como tú eres, como yo soy, iglesia. Y mi conducta es importantísimo, porque de lo contrario Dios ya no me va a amar. Eso es lo que muchos piensan. ¿Cuántos hemos leído la parábola del hijo pródigo? Todos, ¿cierto? Qué tremendo. ¿Y qué pasó allí, iglesia? ¿Cuál era el clamor del hijo pródigo? Que le dieran la herencia anticipadamente. ¿Y luego qué hizo? Se fue de casa. Aunque el papá no había muerto, ¿qué hizo el hijo? Le dijo: yo pues caiga aquí, dame la herencia. Casi lo mata, ¿no? Así nomás lo iba ya matando, pidiéndole la herencia, iglesia. Y se fue y empezó a derrochar y lo gastó todo, lo derrochó y luego se vio comiendo la comida de los cerdos.
y completamente desvinculado de la paternidad. No sabía que su padre, a pesar de todo lo que él había hecho, ¿cómo estaba el padre? Lo estaba esperando. ¿Cuántas veces tú y yo estamos como el hijo pródigo, iglesia? Que hacemos cualquier cantidad de barbaridades, iglesia, y se nos olvida, y no queremos ir a la iglesia y no queremos, y se nos olvida que tenemos el amor del Padre que está ahí, con los bracitos abiertos. Y a Él no le importa que tú hayas caído a lo más bajo, iglesia. Su misericordia, su amor, su presencia, sus lazos de amor están ahí para ti, para mí, iglesia. Ese es el verdadero amor, iglesia. Ese hijo pródigo no sabía que su padre lo estaba esperando. Y lo único que él anhelaba, iglesia, este hijo, lo único era, y le decía que lo dejara ser jornalero, iglesia. Ese es el amor de esclavitud, porque se nos olvida que hay un Padre misericordioso, amoroso, que hay un amor que sobrepasa todo, iglesia. Y mucha gente vive creyendo que al hacer las cosas no ganamos ese amor. Y no, iglesia, no tienes que hacer nada, solo tienes que postrarse y decirle gracias, Padre eterno, por ese amor tan maravilloso que tú tienes para nosotros. Dice Primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme espera el castigo y no ha sido perfeccionado en Dios. Quiero concluir este mensaje, iglesia. Quiero desafiarte en esta mañana a que tomes la identidad de hijo, a que no olvides que tienes que tienes un lugar en la mesa, que tú eres un discípulo, tienes ese lugar en la mesa, a que entiendas que el amor del Padre no es que tengo que hacer y hacer. No, iglesia. Él decidió amarte. A pesar de, Él decidió amarnos. No tenemos que mendigar el amor, iglesia. Lo único que tenemos que hacer es presentarnos delante de Él. Levantar nuestras manos, iglesia. Y quiero que hoy te pongas sobre tus pies, iglesia. Por favor, me colocas la pista y levante tus manitos. Porque hay un Padre amoroso. Hay un Padre que tiene un amor que sobrepasa. Le subes un poquito, por favor. Levanta las manos. Ya no somos esclavos. Tú y yo, iglesia. Dilo, apropiate. Diga, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de la situación, de la enfermedad, de la dolencia. Tú y yo somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos del problema con el hijo, del consumo, de la borrachera. Fuiste escogido desde el vientre. Y desde ahí te llamó el Señor. Con sus brazos de amor
Levanta las manitos y dile: Señor, aquí estoy. Ya no soy un esclavo de ti, Señor. Yo soy hijo de ti, Señor. Oh Espíritu Santo, limpia, renueva, Espíritu Santo. Perfecciona, Señor. Echamos fuera el temor, Padre. Soltamos el temor en esta mañana, Señor. Esa soledad, ese aislamiento. Hoy hay libertad, Señor, porque tu amor precioso nos liberta. Porque somos tus hijos, Señor. Dale gracias al Padre. Levanta tu voz, iglesia. Sea agradecido con Dios. Y reconoce hoy que necesitamos ese amor. Estamos rodeados, iglesia, por esos brazos amorosos del Padre. Dilo así: estoy rodeado. Hay un cerco espiritual en tu casa. Fuimos liberados. Aleluya. Oh Señor, dilo en esta mañana: soy libre en el nombre de Jesús. Fuimos liberados de toda atadura. Tú mismo toma la autoridad y saca, rompe toda atadura que tú conoces, que hay en tu vida. Somos los hijos y las hijas del Dios Todopoderoso. Oh, aleluya. Dile: soy libre. Oh Señor, somos libres en esta mañana. Somos libres, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres todopoderoso. Quiero saber si hoy en nuestra iglesia alguien nos acompaña por primera vez. Quiero ver tu manito levantada si hoy por primera vez vienes a la casa de Dios. Quiero invitarte a que pases aquí adelante. Quiero orar por ti. La persona que levanta la mano. ¿Habrá alguna persona más en este lugar que hoy quiere hacer una oración de fe? Oh, mira qué precioso. Él abrió ese camino para que tú y yo podamos caminar, iglesia. Oh, nos rescató el amor de Dios. Y hoy por eso cántalo. Oh, aleluya. Canta mientras yo ministro. Amor. Oh Señor Espíritu Santo.